Damos la bienvenida rápidamente al asambleísta Cristóbal Lloret, J. Lloret como lo conocemos, para precisamente hablar cómo se están preparando las bancadas para el juicio el próximo 24 de este mes para María Paula Romo, ministra de Gobierno. ¿Cómo le va, J? Qué gusto, buenos días. Muy buenos días, Willow. Un saludo muy cordial para usted en esta mañana y también para la directa audiencia de Unción Televisión. Muchas gracias por el espacio. Perfecto, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos en primera hora. Bueno, escuchábamos en la nota, estimado Cristóbal, y allí se decía que en la primera instancia, en el primer juicio que tenía María Paula Romo, solo se lograron 37 votos a favor de que se le siga un juicio político. Ahora, asimismo, se necesitan 91 para dar paso quizá a su destitución. Pero, ¿qué pasa con esos 47, o qué pasaría más bien con esos 47 votos que estarían en duda y que le salvarían de esta destitución? Por favor, se nos explica usted un poquito. Buenos días. Muchas gracias. Bueno, sí, efectivamente, se necesitan 91 votos para que la señora María Paula Romo pueda ser censurada por la Asamblea Nacional y, a su vez, destituida de su cargo. Es evidente todo lo que hemos visto durante el proceso de juicio político, los incumplimientos a sus funciones en diferentes ámbitos. Esto no es un tema nuevo, Wilmer, y sobre todo decirle a la audiencia, hemos venido dándole seguimiento a la actuación de la ministra Romo desde hace algunos meses atrás, desde la propia Asamblea Nacional, en donde hemos visto una actuación alejada de los principios éticos, morales y sobre todo del cumplimiento a las diferentes leyes que rigen nuestro Estado. Tanto es así que llegamos a un punto en el cual se evidencia, sobre todo a través del juicio político, una serie de negligencias de la señora Romo. Pero vale la pena recordar por qué llegamos a este punto, Will. Es necesario recordar, quizás en la memoria de los ciudadanos debe de estar aquellos hechos relacionados, por ejemplo, con el asesinato de Diana Carolina, que era una joven, una chica que vivía en Imbabura, que durante más de 90 minutos fue amenazada por su victimario con un cuchillo por las calles de Imbabura. Y la policía no tuvo una actuación rápida, oportuna en ese caso. O también recordarán el asesinato de esa persona en Mascarilla, cuyo victimario, luego de una movilización, de una manifestación, lo disparó por la espalda. O si vemos los hechos más recientes, lo que pasó en octubre, creo que todos en Cuenca y en el Azuay vivimos lo que es la peor represión de la historia. Nosotros hemos estado en algunas ocasiones, inclusive en las calles, hace algunos años atrás, y jamás en la vida hemos visto una represión tan brutal a nuestros jóvenes, a las amas de casa, e inclusive a los indígenas, campesinos que se movilizaron en las diferentes calles de la ciudad. Todo esto ha llegado a este desenlace en el cual se evidencia sobre todo la utilización de bombas caducadas. Ustedes dirán, y la propia ministra acepta la utilización y respalda la utilización de esas bombas caducadas. O sea, si dejamos pasar esto, el día de mañana cualquier funcionario público podría dejar pasar que el día de mañana nos encontremos con algunos otros productos caducados en nuestra mesa, o qué tal con insumos médicos caducados que son administrados a los pacientes. Entonces no se puede permitir, y quizás lo más importante y relevante de todo este hecho relacionado con el juicio político a la señora Romo tiene que ver con la votación cuando se convoque al juicio político, que también debemos decir, por parte del presidente de la Asamblea Nacional no ha habido esa diligencia, esa oportunidad. Hemos tenido que presionar a través de las redes sociales, de la propia movilización social, para que este juicio político se convoque. Pero ¿qué es lo que está de por medio? Mire, yo lo veo muy fácil. Es importante que los ciudadanos estemos atentos de lo que pueda pasar en la Asamblea Nacional y quienes votan a favor y quienes votan en contra del juicio político a la señora Romo, porque de por medio puede estar también, y no descarto, algún otro reparto. La ministra se ha encargado de repartir bombas lacrimógenas caducadas, se ha encargado y han llegado al extremo de repartir inclusive hospitales públicos. No me asombraría
que en estas horas, y por eso se ha demorado tanto la convocatoria a juicio político, seguramente estarán repartiendo algo más. Entonces hay que estar atentos de los votos en la Asamblea Nacional, porque seguramente habrá algunos que también han sido parte del reparto y que seguramente no votarán por la señora Romo. Justamente, Jota, por ahí va mi pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace creer a todos los ecuatorianos que en esta ocasión, en el caso de que sea necesario, sí existe una sanción, una pues destitución de María Paula Romo, ¿no? En la primera ocasión todos conocemos los hechos, incluso el exasambleísta Mendoza ya ha sido pues hasta sentenciado por esas vinculaciones que evidentemente la ministra las ha negado completamente. ¿Qué nos hace creer que ahora sí vaya a existir una sanción, la que todos esperan? Por favor. Bueno, yo creo que el pueblo ecuatoriano está pendiente, está vigilante. Muchas de las personas que hoy están en la propia Asamblea Nacional, seguramente en unos días más estarán con los ciudadanos pidiéndoles su voto. Algunos estarán pensando inclusive en la propia reelección. Entonces, a mi modo de ver, la ciudadanía también va a estar atenta y vigilante de cuál va a ser su actuación con respecto a este juicio político. Porque, insisto, aquellos que no voten por el juicio político seguramente habrá que pasarles con la lupa para ver si es que no han sido también parte del reparto. Porque si bien es cierto, los hechos que se juzgan son los hechos de octubre de las protestas del año anterior, pero para nadie es desconocido que detrás del reparto de hospitales también, según la propia versión del señor Daniel Mendoza, se establece, eso lo consta dentro del proceso, que quien conocía y quien estaba de por medio dentro de este reparto de hospitales no es el señor Rasuero, que también es asambleísta o fue asambleísta de la República, sino es alguna otra persona que manejaba los hilos políticos. Es decir, a quién le interesaba que el anterior juicio político de la propia señora Romo no pase en la Asamblea Nacional, precisamente a la propia señora Romo. Entonces, todo consta dentro de un expediente que se está llevando adelante por la Fiscalía, en el cual se le menciona por lo menos en más de 20 veces dentro de la declaración del señor Daniel Mendoza que recibió un hospital. Entonces, es evidente, Willow, que para este proceso de juicio político, aquellos que no voten por la censura de la ministra Romo, seguramente también serán parte del reparto. Ahora, Jota, usted menciona mucho el tema de vinculaciones, el tema de que no se lograría quizá esos votos necesarios como ocurrió la primera vez, por precisamente lo que usted nos acaba de mencionar, ¿no? Esos repartos, el tema de vinculaciones que existe entre las autoridades. Y justamente sobre el tema, pues como línea discursiva, ¿qué es lo que ha hecho la misma ministra, ¿no? Que todo pasaba en el gobierno anterior, que todo era feo en el gobierno anterior. Pero justamente en esta mañana y el día de ayer, pues se confirmaba algunos casos que no estaban apegados en la ley dentro de la Policía Nacional, acá también en la provincia de La Suay, y 2 altos funcionarios han sido removidos para las investigaciones. Entonces, esto, según su criterio, ¿qué deja entrever? Dentro de la Policía Nacional está ocurriendo algo, ¿no? Y que está pues bajo el cargo de la ministra. Sí, por supuesto, es evidente. Pone en evidencia una vez más cuáles son las prioridades de la ministra de Estado. Una ministra de Estado que hoy también está encargada de la política, porque antes teníamos un Ministerio del Interior especializado en los temas de seguridad y más aún con la serie de delitos que se siguen cometiendo en la ciudad y en el país. Resulta que este gobierno, retrocedimos 20 años atrás porque fusionaron nuevamente el Ministerio del Interior con la Secretaría de la Política y fundaron el Ministerio de Gobierno. Entonces, ¿cuál es la prioridad de la ministra? Seguramente la política, pero no es la prioridad la seguridad de los ecuatorianos y la seguridad de los cuencanos y de los azuayos. Tanto es así que los escándalos de corrupción al interior de la Policía Nacional aquí en la zonal 6 ponen en evidencia nuevamente que las prioridades de quien está al frente de este ministerio no están en el ámbito de la seguridad ciudadana, sino están en el ámbito de la política. Y por lo tanto aquí ya se ha convertido en tierra de nadie, tanto es así que para los delincuentes nuevamente los niveles de inseguridad en la ciudad se han incrementado ostensiblemente. Luego de grandes esfuerzos la Revolución Ciudadana lo único que logró
cuando dicen que no se ha hecho nada o no estuvo la mesa servida, es pasar de una estadística de 18 muertes violentas por cada 100.000 habitantes en el 2007 a 7 muertes violentas por cada 100.000 habitantes en el 2017, cuando dejábamos el gobierno. Hoy, nuevamente, esto se está incrementando. ¿Dónde están las prioridades de la señora Romo? En la política, no están en la seguridad ciudadana. Por lo tanto, es evidente que esta señora no puede seguir al frente de un ministerio o una cartera de Estado, porque está poniendo en riesgo la seguridad de los ecuatorianos y la seguridad de los cuencanos y azuayos. Asambleístas, sin duda los ciudadanos en esta mañana pues comentan al respecto, ¿no? Y están atentos a esta entrevista y sin duda manifiestan y dicen y cuestionan también por qué se han demorado tanto dentro de la Asamblea Nacional. Usted nos ha explicado acá cuáles son esos procesos, también tardíos, esas conversaciones que quizás estén llevando a cabo, estamos suponiendo, para que se llegue a la sanción, como hemos dicho acá, en el caso de que sea necesario, porque tampoco estamos incitando a que así sea. Pero, ¿por qué se han demorado tanto, sabiendo de que les queda menos de 5 o 6 meses al frente de la actual administración, no tanto del Legislativo, pues obviamente del Ejecutivo? Gracias, Willis. Es una muy buena reflexión de la gente, de los ciudadanos. Miren, han pasado 10 meses para que se pueda llevar adelante este proceso de juicio político, porque de por medio de quienes dependemos para que se pueda dar el paso o el proceso es nada más y nada menos que del presidente de la Asamblea. Y recuerden ustedes, y recuerde usted, Willow, que esta Asamblea quizás pueda ser catalogada como la peor de la historia, cuyos responsables precisamente son aquellas... Así es. El 2%, el 2%, cuyos responsables precisamente hoy siguen al frente de la Asamblea Nacional y seguramente también o se dejaron seducir o se dejaron someter por el poder. Entonces seguramente la señora Romo lo tiene seducido con alguna parte del reparto que le tocaría a él, o lo tiene sometido por alguna otra cosa que seguramente saldrá a la luz más adelante. Entonces esas son las cosas por las cuales la gente valora esta Asamblea Nacional como la peor de la historia, por el reparto de los hospitales, por los carnets de discapacidad a asambleístas, por los diezmos que cobraban los asambleístas, pero usted se va a encontrar con todos esos casos al interior de la Asamblea Nacional, pero de nuestra bancada, somos 30 asambleístas, Willow, usted no va a encontrar ninguna denuncia ni de reparto de hospitales, ni de carnets de discapacidad, ni de diezmos a los asesores. Es decir, hay que sacar también el agua del aceite o el trigo de la paja. No se puede poner a todos en el mismo saco. Sí, la valoración de esta Asamblea Nacional es de la peor de la historia, pero los responsables son precisamente aquellas personas que hoy siguen dirigiendo la Asamblea Nacional, que se han demorado 10 meses en el juicio de la señora Romo. Yo presenté el juicio del señor Martínez, ya vamos 6 meses y todavía no se los pone tampoco en el tratamiento. Es más, ya renunció el señor Martínez y hoy le dan de premio que vaya al Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces son algunos de los procesos que siguen pendientes y que la ciudadanía tiene que estar vigilantes para que se pueda llevar adelante el proceso de fiscalización y control político. Son temas que realmente no se comprenden, o como regresar a oscuros personajes a que manejen o que asesoren en temas económicos también. Es bastante complicado en realidad. Bueno, Juan Cristóbal, muchísimas gracias en esta mañana por estar con nosotros. Estaremos pendientes al día martes 24 para ver qué es lo que pasa pues en el Pleno Legislativo y si podemos conocer o no una solución. Nosotros como medios de comunicación pues con toda la imparcialidad estaremos acá dando cabida para que cualquiera se pronuncie sobre el tema. Gracias, Juan Cristóbal. Muchas gracias a ustedes, un cordial saludo, una buena mañana, una buena jornada. Gracias, Will. Muchas gracias también por pues la explicación en esta mañana. Creo que los ciudadanos quedan bastante informados sobre el tema. Recalco, estaremos atentos el próximo día martes 24 de noviembre a las soluciones que se den, ¿no?, dentro del Pleno Legislativo sobre el juicio de la ministra María Paula Romo.